Escuchas la señal de Ibero Radio TRC. La estación de radio por internet de la Universidad Iberoamericana Torreón. Ibero Radio TRC. Aquí hacemos más radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta ocasión para platicar de un tema bastante interesante, necesario también tratarlo, ¿no? Vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con violencia y acoso laboral. Y para ello hemos invitado a la especialista Rosy Martínez Tou. Ella es especialista en recursos humanos y desarrollo organizacional. Tiene una consultora, se llama DH Tou Soluciones. Rosy, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Paco. Gracias por la invitación. A la orden. Y bueno, estamos tocando este tema a raíz, evidentemente, de este caso que se hizo viral a nivel nacional de Carlos Gurrola Papayita, ¿no? Este trabajador de una empresa de limpieza que trabajaba para una empresa proveedora que a su vez le trabajaba a HB y donde pues surgió toda una situación a raíz de denuncias por parte de la familia de presunto acoso y violencia laboral que vivía esta persona. A ver, Rosy, ¿qué tan común es el tema, para empezar, de la violencia y el acoso laboral? ¿Es más de lo que creemos? Sí, definitivamente. Digo, México tenemos una cultura de violencia en general en la cual está muy normalizado la broma, la carrilla, la parte de la jerarquía y el yo tengo poder sobre ti y todo ese tipo de cosas lo traemos muy arraigado. Sí. El caso es que conforme van avanzando y vamos evolucionando como sociedad y como organizaciones, pues cada vez es más visible esa violencia, hay más límites, hay más políticas, hay más exposición, lo cual pues obviamente esto hace que todos tengamos otro tipo de percepción entre la violencia y decir no porque seas mi jefe pues me puedes gritar, o no porque seas a lo mejor algún compañero de trabajo puedo permitir ciertas faltas de respeto, o puedo permitir que me estreses demasiado. Entonces empieza a haber como este cambio de conciencia, pero de que siempre ha existido la parte de la violencia y el acoso laboral en los medios laborales, toda la vida lo hemos tenido, ¿no? Impacta más de lo que creemos. Sí, definitivamente, impacta muchísimo porque pues realmente lo que te da el resultado en cualquier centro de trabajo hacia una buena productividad tiene que ver con el clima organizacional. Está pero comprobado por todos lados que una persona que trabaja en ambientes laborales favorables, que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo lo tiene muy bien claro, tiene que ver con la capacitación, con espacios libres de estrés, con la parte de la comunicación, el liderazgo positivo, la buena estructura, el buen orden, las buenas políticas, o sea, tiene una relación muy, muy de la mano con la productividad. Uh-huh. Entonces, claro que impacta. Una persona que se siente bien en su trabajo y que no tiene a lo mejor ningún asunto de violencia o de acoso, va a perdurar más, va a crecer más, va a ser más productivo y va a tener obviamente un impacto positivo con el cliente o el proveedor que se maneja. En tu experiencia, uh-huh, en el contacto con las empresas, sí, ¿estas están conscientes de esto? No todas. Sí, o sea, a raíz de lo de la norma 035, que en el 2018, yo siempre doy este dato porque fue a mí uno de los datos que me hizo explotar la cabeza, los riesgos psicosociales se hablan desde los 80s. Sí, en países más desarrollados desde los 80s ya había políticas de riesgos psicosociales en el trabajo. A nosotros nos llega la aprobación de la norma en el 2018. Entonces sí, ya vamos 30 años de retraso, sí, en conciencia de riesgos psicosociales, ¿verdad? Entonces desde ahí ya tenemos como este antecedente. Nos cuesta trabajo como organizaciones entender que la productividad no va en contra de la dignidad humana. O sea, nos cuesta trabajo como esta parte de decir, no, es que ya están muy chiqueados, viene la generación de cristal, no aguantan nada, yo sí, en mis tiempos
riesgos, ¿verdad? Claro. La letra entra con sangre, aquí hay horario de entrada, no de salida, y traemos esa cultura muy arraigada. Sin embargo, cuando empieza a decirte la Secretaría del Trabajo o el gobierno, a ver, espérame, es que esto ya no es un tema negociable, es un tema que nos está pegando en las incapacidades del Seguro Social, o sea, la incapacidad del Seguro Social o de las incapacidades que llegan por trabajo, se detectó que muchas de estas venían por riesgos psicosociales, no precisamente por accidentes laborales, sino gente que empezó a desarrollar infartos prematuros, parálisis facial, mucha lumbalgia, migrañas, estrés, depresión, ansiedad, y dices, a ver, hay algo que lo está provocando, nos está costando una lana. Y el seguro decía, bueno, pues te doy tu paracetamol y no tienes nada, o sea, si no es una enfermedad crónica o un accidente, no tienes nada. Ya cuando se rasca ahí un poquito dices, no, pues todo esto viene debido a un ambiente poco propicio que genera estrés, que genera violencia, que genera depresión en la gente, y empiezan a salir pues ciertas ahí datos importantes en donde tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización del Trabajo dicen, México trabaja muchas horas, produce muy poquito, somos el país más estresado del mundo, somos el país que tiene menos satisfacción laboral, somos el país que genera más ambientes violentos en el trabajo. Entonces las organizaciones mundiales presionan y pues empieza a generar esto ruido, y por eso es que nace la norma 035. Pero a nivel conciencia, pues el empresario lo vio como, ay, otra norma más, ¿verdad? Ahora, ¿qué se les ocurre a estos de recursos humanos? Entonces... Y sucede como muchas otras cosas en este país, ¿no? Que hay muchas normas, hay muchas leyes, hay muchos reglamentos en el papel, pero tú que estás inmersa en este ambiente y en este contexto, ¿realmente se aplica esta norma? No en todos lados, o sea, de hecho hay empresas en donde nos jugó un factor en contra, que la norma nace la primera etapa en el 2018, se supone que para el 2020 todos tendríamos que estar en la segunda etapa, que ya es los planes de acción, o sea, nos dieron 2 años para evaluar, y por ahí a partir de 2020 nos dijeron, ahora no nada más es la evaluación, sino también planes de acción concretos, pero pues, ¿qué pasó en el 2020? Sí, la pandemia, por supuesto. Y si de por sí andábamos estresados, pues la pandemia nos estresó el triple. Entonces nos atrasó un poquito la parte de la implementación como tal. ¿Y qué pasa con las empresas? Pues dicen, bueno, por cumplimiento lo voy a hacer. Yo te contrato a ti, por ejemplo, yo consultora, a que me identifiques los riesgos, traes una profesional de la salud mental, me da una evaluación y yo con eso ya cumplo en mi carpeta de evidencias, ¿verdad? Pocas son las empresas que realmente dicen, caray, o sea, traemos un riesgo alto, incluso la norma es muy clara, te ponen el resultado, requiere valoración clínica, ¿sí? Y tú como empresa tienes la obligación de proveer los medios para que tenga esa valoración clínica. O sea, la norma 035, para quien no la conoce a fondo, es básicamente una guía para que la empresa empiece a indagar si hay algún tipo de problema psicosocial. Sí, te va a identificar los riesgos que tienes y te va a identificar también a todos aquellos colaboradores que hayan sufrido un acontecimiento traumático severo, que a lo mejor físicamente no tienes nada, pero emocionalmente y psicológicamente sí. Entonces te va a identificar esos acontecimientos traumáticos, que son gente que ha sufrido asaltos, gente que ha sufrido a lo mejor un accidente, gente que ha sufrido violencia dentro del trabajo, gente que ha sufrido un abuso. Claro, o sea, algo externo a la empresa. Algo externo, y que la empresa dijo, pues bueno, lo sufriste, no te pasó nada físicamente, te mandé al seguro, regresaste y resulta que pues hay un trauma ahí que va a afectar al colaborador y al ambiente. Y por otra parte te va a identificar todos los riesgos que tienen que ver con el estrés, con el burnout o la sobrecarga de trabajo, todo lo que tenga que ver con violencia laboral, mobbing, acoso y todo lo que tiene que ver con climas laborales no favorables, mal liderazgo, comunicación, etcétera, etcétera. Entonces te dice la norma, tú tienes que identificar, tienes que evaluar, y una vez que evalúes tienes que apoyar a esos colaboradores con riesgo alto o con que requieran una evaluación clínica, para que ellos se sientan respaldados y tú puedas tener planes de acción para hacer ambientes más favorables, ¿no? No se trata de que la empresa te tenga que llevar al psicólogo o te vaya a cuidar porque te hacen mobbing, ¿sí me explico? Sino que es que la empresa tiene que soportar y por medio de una política de riesgos comprometerse
a generar ambientes libres de estrés y de violencia laboral. Estamos platicando con Rosy Martínez Tou, especialista en recursos humanos y desarrollo organizacional. A ver, la norma 035, que es de la que estamos hablando, como ya decía Rosy, se empezó a aplicar en 2018. 2018 entró en vigor. ¿No? Tiene como objetivo pues establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y pues se rige en todo el territorio nacional, aplica a todos los centros de trabajo, desde una escuela, una universidad, hasta una empresa de 2,000, 5,000, 10,000 trabajadores, sí. ¿No? Ya mencionabas, ¿no? Las complicaciones para que se cumpla, ¿no? Pareciera que solo es por encimita. Exacto. Y aparte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la institución encargada de vigilar y monitorear que se aplique esta norma, ¿realmente hace esta vigilancia? No tanto, la verdad es que como muchas de las normas en el país se hacen, se llevan a cabo, pero no pasan de que tú presentes tu carpetita con el auditor y ya. ¿Sí me explico? O sea, pero una empresa no tiene que presentar periódicamente algo. No, es por medio de autoría, tienes que tener tus controles de normas normales, pero mira, vamos a ser muy honestos, sobre todo en la región, ¿verdad? Las empresas que sí cuentan como con toda esta parte de normatividad, son empresas que están bien instituidas, que yo muchas veces cuando me han invitado a establecer norma o planes de capacitación, les digo, pues ya dentro de sus planes ya tienen todo lo que la norma te pide, o sea, básicamente ya lo están haciendo, falta que lo documenten. El gran problema que creo que tenemos aquí en la región son precisamente en las pymes. Okay. La norma te marca de 15 a 50 colaboradores nada más como la identificación de riesgo. Sí. Y a partir de 50 que hagas ya todo el análisis. Okay. Pero hay empresas o micro que tienen 50 colaboradores, 100 colaboradores y que la verdad es que pues pasan desapercibidos, y no nada más de la norma 035, de normas de seguridad, higiene, del SAT, del seguro, y yo a veces me pregunto, caray, pero pues que no los auditan, que no les hacen, que no, ¿verdad? Y pues no pasa, entonces hay una cierta protección a veces del empresario de decir, pues a mí nunca me han visitado, da lo mismo, ¿verdad? O pues damos el moche, no pasa nada. Entonces, ante esta protección o impunidad de que no existe como la regulación, pues muchos empresarios dejan de cumplir con la normatividad que es, sin saber que realmente pues es una apuesta, es una inversión, o sea, claro, entre más tengas regulado este tipo de cosas y tu personal se sienta protegido, cuidado, atendido, pues vas a tener mejor productividad. Por supuesto. Ahora, y también no solo por parte de las empresas, ¿no? Sino que también hay un desconocimiento por parte de los trabajadores. Sí, hay mucho. Desconocemos nuestros derechos, desconocemos nuestras reglas, normas. Porque un trabajador, trabajadora, inclusive puede denunciar, ¿no? Sí, pudiera denunciar. Nada más que sí, yo algo que estuve como peleando mucho los primeros años era que, por ejemplo, en la televisión decían anuncios, si tu jefe te estresa ya lo puedes demandar. Y, no, pues tampoco, imagínate cuántas demandas tuviéramos ya todos, sino que sí hay protocolos, sí hay reglas, sí hay o sea, sí hay trámites, pero sí, ciertamente si tú vives una situación de violencia laboral, de acoso, está bien documentado, una situación de burnout o de carga de trabajo excesiva, sí puedes ir de cierta manera con la Secretaría del Trabajo y decir, en mi centro laboral está pasando esto. Y la Secretaría tendrá la obligación de ir a auditar o a revisar el centro de trabajo, ¿no? Al menos una inspección. Una inspección. ¿Qué te piden a nivel interno? Es que tú como empresa puedas tener algún medio de comunicación confidencial en donde el colaborador tenga esa facilidad. Ese canal, ¿no? Ese canal directamente con dirección o con quien es el jefe de la comisión de seguridad, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, es que ¿cómo le voy a decir a mi jefe que me está estresando si él es el que me estresa, ¿verdad? Okay, ¿cómo le voy a decir a recursos humanos si a lo mejor es el que me corre? Entonces se busca o te pide la norma tener canales en donde tú puedas denunciar este tipo de cosas. Yo lo que siempre les digo a los colaboradores, denuncien de manera interna, dejen sus antecedentes por medio de canales formales, correo, una carta, algo que sí realmente se haya entregado, y si ya de ahí este primer intento no hubo ninguna reacción, pues entonces ya
vayan a las instituciones que deban de ir, ¿no? Al Seguro Social o a la Secretaría. Claro. Oye, Rosy, a ver, ¿y qué, expongo la situación que ocurrió, ¿no? Aquí cercana. Sí. ¿Qué es lo que procede, por ejemplo, cuando, como en el caso de Carlos Gurrola Papayita, él trabaja para una empresa proveedora, ¿no? Sí. Vía el outsourcing, que se supone que ya no existe. Ya no existe. La empresa que contrata ese outsourcing o esa empresa proveedora, ¿se puede deslindar? Sí y no. Sí se puede deslindar en esta parte en donde si la empresa proveedora me entregó mediante, incluso por el REPSE o este registro de outsourcing, que no son outsourcing. ¿Qué ¿verdad? es el REPSE? El REPSE es el registro para los proveedores de servicios especializados. Entonces, tú como proveedor especializado de algún servicio, tú tienes que registrarte en esta plataforma y esta te pide estar al día con el SAT, al día con la Secretaría del Trabajo, al día con el Seguro Social, al día con el Infonavit, ¿sí? Y tú como proveedor tendrías que entregar a la empresa esta parte de decir, yo tengo todo en línea. Claro. Si esta empresa contratista hizo esto con este centro comercial y todo estaba en línea y le dijo, yo tengo evaluada a mi gente, yo tengo esto, no tienes problemas conmigo, probablemente ahí pueda decir la empresa, ok, mi proveedor me dijo que todo está bien al interior, ¿sí? Si no lo hizo, entonces ahí es omisión de ambas partes. Si la falta fue por un personal de la empresa, ¿sí? Con un subcontratado, claro que es responsabilidad de ambos. Y si es entre empleados subcontratados, ahí se podría deslindar si tiene todo este registro del cual te hablo. O sea, la empresa contratista tuvo que haber, me imagino que en todo este relajo tuvo que haber dicho, no, es que yo había evaluado a esta persona en donde pues nunca manifestó que hubiera un riesgo de violencia, aquí está que yo apliqué norma, la norma se aplica cada 2 años. Que también creo que es un tiempo muy amplio. En 2 años pueden pasar muchas cosas. O sea, pero cuando dices que se aplica, ¿a qué te refieres? Que se le evaluó. Que se evaluó. O sea, que a Papayita le hicieron su identificación de riesgos psicosociales, detectaron que no había acoso y que como no había acoso ni violencia, pues todo fluyó normal. Eso lo tuvo que hacer la empresa. En todo caso, en el centro comercial, ellos a lo mejor no habrían podido aplicar la norma para gente subcontratada, más que para personal que estuviera contratado directamente con ellos. Lo que sí es que ya fuera de los papeleos, porque luego en este tipo de trámites se escudan mucho con todos esos huecos legales que hay. Sí. Pues sí era obligación tener climas laborales saludables y libres de violencia. De todos. O sea, te lo marque la norma o no te lo marque la norma, no se te puede morir un compañero de trabajo por una broma. O sea, te lo marque la norma o no te lo marque, hasta por un dilema moral, como empresa tienes que estar al pendiente que si alguien ya de alguna manera manifestó con recursos humanos o los compañeros ya estaban enterados que esta persona sufría mobbing, ya desde ahí tú tuviste que haberle dicho a tu contratista, oye, esta persona está sufriendo esto, y tuviste que haber hecho lo correspondiente con ese tipo de declaraciones. Si no hubo ningún antecedente, pues ahí es donde a lo mejor, te digo, esos huecos ayudan a protegerse un poquito a las empresas. Por supuesto. Oye, y ya que retomamos otra vez el tema de Papayita, ¿no? De Carlos Gurrola. Sí. Papayita, se hablaban de muchas violencias laborales que supuestamente sufría. ¿Cuál es la más común en tu experiencia? Mira, realmente hay varias, pero la más común tiene que ver con liderazgo. La verdad es que el factor de riesgo más fuerte es que los líderes a nivel supervisión, sobre todo ese mando medio, no hace su trabajo de liderazgo positivo, no se comunica con la gente, no genera el ambiente de confianza para poder denunciar, para poder hacer, no supervisa correctamente. Este es un factor muy importante a nivel organizacional. Si tu mando medio no está conectado con esa parte sensible del capital humano, va a ser muy difícil que detecte esto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las violencias más frecuentes. Otra es, sí, la carrilla, ¿hasta dónde puede llegar? O sea, el hecho de que no haya políticas claras
en las organizaciones, que no haya capacitación clara sobre lo que es la violencia, sobre lo que es el acoso, sobre lo que es el mobbing, sobre lo que tiene que ver con el hostigamiento. Como no hay ningún tipo de capacitación, ningún tipo de políticas, sí es algo que se da muy por debajo del agua, y sí en muchos de los ambientes laborales podemos encontrar este tipo de rasgos. Y desafortunadamente muchas veces la gente que ejerce la violencia es gente que ya es como de estos males necesarios en la organización, ya tiene mucho poderío, ya es el jefe de mantenimiento, el jefe de tal, es el encargado que tiene 20 años y se siente con ese poder que a veces te da la organización, ¿no? Sí, es que intocables. Finalmente hay mucho tema de poder detrás del tema de violencia, ¿no? Sí. Ahora que mencionas el tema de las políticas, ¿la norma 035 indica algo respecto a la necesidad u obligatoriedad de tener un protocolo de acción? Sí, tiene, el centro de trabajo tiene que tener una política de prevención de riesgos que todos los colaboradores lo tienen, todos los colaboradores, clientes y proveedores lo tienen que conocer. Desde ahí ya empezamos por algo. Ajá. Esta política tiene que venir expuesta en todos los medios, es decir, todos los colaboradores la deben de conocer. ¿Y qué dice? El patrón se compromete a no permitir ningún tipo de violencia laboral, tal cosa. El centro de trabajo es un centro de trabajo libre de estrés, buscamos quitar las cargas, o sea, viene muy claro a lo que se compromete el centro de trabajo, y esa política tiene que ser comunicada. ¿Sí? Pero esa es una política y un protocolo de prevención, pero uno de acción una vez que se identifica alguno. Sí, te marca por ahí algunos tipos de protocolos, te digo, como estos números de denuncia, que debe de haber, algún correo, alguna denuncia, tiene que estar publicado en los pizarrones informativos o por medio de capacitaciones para que la gente lo conozca. Tiene que ir de la mano con tus acciones disciplinarias de recursos humanos que tengas en la empresa. O sea, es decir, si tú dentro de tu reglamento interno viene muy claro que a falta de alguna de estas políticas, pues te voy a levantar un acta administrativa y esta acta administrativa te puede llevar a la baja, pues la tienes que cumplir. Claro. Y tienes que documentarlo, porque de esta manera, cuando llegue algún tipo de requisición de alguna institución por acoso, pues tú dices, a ver, yo hice este trámite, ¿verdad? Esta persona se le llamó la atención, o se le corrió, o se le hizo, pero la verdad es que pocas empresas llevan una documentación en cuestión de acciones disciplinarias bien documentadas. Oye, Rosy, ya para ir cerrando un poco, Rosy Martínez Dou, especialista en recursos humanos y desarrollo organizacional, ¿hay, crees tú, una necesidad de visibilizar la violencia laboral? Definitivamente. O sea, digo, qué mal, y me pesa mucho que hayan tenido que ser este tipo de acontecimientos, claro, ¿no? En el caso de este chico de Papayita y el otro chico de la panadería Gómez, y que empieza a ver como este resueno en el ambiente. Da pesar que tenga que llegar hasta allá, claro, pero sí tendría que ser algo difundido, tendría que ser algo que sí o sí lo tuviéramos por conciencia. El otro día me decía uno de los colaboradores donde apliqué norma, dijo, es que de verdad ya hasta nos tuvieron que poner por ley que aplicáramos valores humanos normales. Le dije, pues sí, o sea, así estamos, ¿verdad? Entonces, sí tendría que haber más promoción, más publicación, más difusión y sobre todo más control en cuestión de los centros de trabajo, en donde no se tiene esa visibilidad. Nos quedamos con la idea de que producir, vender, hacer es lo único que una empresa tiene que... Claro. Y el capital humano no se ve como un capital que se tenga que administrar como tal. Se ve como un inventario más, y pues el capital humano es el más variable, y es el que más problemas o beneficios nos puede dar, y no se le toma la importancia que debe de ser. Pues sí, o sea, la verdad es que eso último que mencionas es muy, muy importante, ¿no? O sea, los centros de trabajo, las empresas en general, pues no tendrían que ver a la persona como un simple inventario, ¿no? Exacto. O sea, finalmente también es un asunto de productividad. Mientras esté mejor el empleado, la empleada, pues va a producir
mejor. Rosy Martínez Toub, déjanos algún punto de contacto donde te puede seguir la gente. Sí, muy bien. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como DH Toub Soluciones, por ahí en LinkedIn con Rosy Toub. Pues bueno, por ahí estamos a la orden. Lo que a mí me gusta más, Paco, de poder tener este tipo de foros es que de verdad siento que es en lo poco que podemos colaborar. De repente queremos un mejor país en muchas cosas, pero tenemos que empezar desde los nichos pequeños. Familia, ok, pero en los centros de trabajo que estamos 8 horas, 10 horas, 12 horas. Pues que se vuelve nuestra segunda familia, ¿no? Tenemos que trabajar para que sean ambientes laborales más sanos. Claro. Y yo siempre, algo que me gusta decir de esto es una corresponsabilidad, gobierno, empresa y colaboradores. O sea, aquí todos participamos en que los ambientes laborales sanos se den, ¿verdad? Claro. Le corresponde al gobierno en cuestión de evaluar, identificar, verificar que sean las normas, le corresponde a la empresa implementar, diagnosticar, hacer, apoyar, pero al colaborador que estamos, la norma es muy clara, ¿verdad? Tampoco seas tú el que provoca los ambientes violentos, ¿verdad? No ocultes ese tipo de información, denuncia, trata de asistir a capacitaciones, eventos que te permitan estar mejor. Entonces, creo que ahí tenemos todavía mucho por qué madurar a nivel profesional en eso. Sin duda, pues ahí está la recomendación y la reflexión, sobre todo de Rosy Martínez Toub, especialista en recursos humanos y desarrollo organizacional, y bueno, pues tiene su consultora DH Toub Soluciones. Gracias Rosy nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Paco, un placer. Un placer, el placer es nuestro. Gracias también a José Luis Hernández y Beto Rubio en la coordinación y producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.